Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente seguimos con estudios bíblicos. Estamos con el libro de Génesis el día de hoy. Clase pasada, hermanitos, abre tu Biblia, por favor. El libro de Génesis, capítulo 26. Vamos a entrar ya en resumen para recordar todo lo que había acontecido. Sabemos cómo empieza el 26, verso 1, que un hambre azotó toda la tierra, igualmente como en los días de Abraham, como lo dice. Sabemos que Abraham tuvo que descender también y irse de esa tierra por culpa del hambre. Y ahí es cuando inclusive, eh, como está huyendo, está fuera de esa tierra, le dice a Abimelech acerca de Sara, que era su hermana, porque era de hermoso parecer y tuvo ese consenso con ella. Igualmente lo va a hacer su propio hijo Isaac con Abimelech. Vemos el verso 2. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Y yo con estas palabras confirmo que estaré contigo en esta tierra, tu descendencia, como así se lo prometí a tu padre Abraham. Es una hermosa promesa y aquí vemos cómo la bendición se le pasa a Isaac. Luego vemos lo que viene comentando, que hizo lo mismo con su esposa, así como hizo su padre. Viene al versículo 9. Bueno, leemos desde un poco antes, el 8. Pero el tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró con la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. De esta forma se dio cuenta que no era su hermana. Versículo 9, como lo dice. Al instante Abimelech mandó a llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa, porque dijiste que era mi hermana, porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. Entonces es la misma actitud que hizo su padre con Sarai. Versículo 12, vamos más adelante, que ya estamos llegando a la clase pasada. Esto es clase de hace 15 días. Dice: cuando Isaac sembró los cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo había bendecido. Esa palabra ciento por uno es muy importante, ya que cuando estamos con Dios comentábamos que Él va a hacer que nuestras vidas, voy a hablar primeramente espiritual, que es la más hermosa, sea a ciento por uno. Si tú caminas con Dios y tú siempre estás con Dios hablando espiritualmente, siempre tu vida va a ser a ciento por uno, porque me acuerdo del Sermón del Monte, que cuánto es más importante el alma que cualquier cosa que podamos tener en este mundo, o cuánto puede valer nuestra salvación. Y eso se llama Jesús. Versículo 14, el verso 13, perdón. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Verso 14, adquirió tantos rebaños y ovejas y cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Veían como Isaac se hacía realmente grande, veían que era realmente poderoso y empezaron a sentir envidia. Igualmente empezaron a tener un poco de miedo, porque era un pueblo que iba creciendo, inclusive en bienes también. Así que los filisteos, verso 15, eh, taparon con tierra todos los pozos de Isaac, y eran pozos que ya había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Me acuerdo comentarios que hacían mis hermanos, que vemos cómo ahora el temor entra en los filisteos y cómo empiezan a temer de aquel que está de la mano de Dios, que es Isaac. Y verso 17, así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó las carpas y se estableció. También reabrió los pozos de su padre, que había acabado en los filisteos, que habían tapado después de su muerte, y puso nuevamente los nombres que su padre Abraham le había dado. Verso 19, los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar, descubrieron el pozo de agua fresca. Después llegaron los pastores de Gerar y reclamaron
por ese manantial. Esa agua es nuestra. Y ahí es cuando vemos que Isaac le coloca el nombre de disputa a ese pozo, ya que hubo un problema con los pastores. Fíjate que lo como es de importante el saber cómo estar en los caminos de Dios. Yo puedo observar aquí cómo Isaac, a pesar de que todo lo que va construyendo en esos pozos, porque estamos hablando que es mucho trabajo, muchas horas de sus siervos o quizás él también cooperando, requiere un gran tiempo y esfuerzo para hacer esto y que venga otra persona y te lo tape. Pero Isaac no vemos que entra en guerra, no vemos que toma la justicia por su mano, sino que lo encomienda a Dios. Esto es la parte que más me gusta de cómo está Dios moldeando el corazón de Isaac. Quizás engaña a Abimelech diciendo que Rebeca es su hermana, pero sabemos que mira el corazón de él. Quiero que veas qué sucedería si tú cavarías un pozo, dedicarías tiempo a ello con tu familia o tus siervos y venga otro y te lo tape. O sea, te sentirías como el corazón de Isaac. Eso es una enseñanza que me llama la atención en cuanto a eso. Igualmente, vamos a ver los siguientes pozos que van a ver cómo se los siguen tapando. Vamos al 23. De allí Isaac se mudó a Berseba, donde el Señor se le apareció la noche que llegaba. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que le hice a tu padre. Ahí llega. Llegas en el 23, 24, el 23, 24. 24. Leo, donde el Señor se le apareció la noche desde su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré, multiplicaré tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que le hice a Abraham, mi siervo. Versículo 25. Luego Isaac construyó un altar y adoró al Señor y estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Vemos la gran promesa pasada a Isaac. No tengas miedo, yo estaré contigo. O sea, es importante reconocer que si vienen los filisteos contra ti, tienen envidia, te están tapando tu trabajo, tú necesitas del agua para tu rebaño. Y Dios le está diciendo, no tengas miedo, que yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo estaré contigo, multiplicaré tus descendencias. Y inmediatamente la respuesta de Isaac, cuando tú escuchas la voz de Dios, en este caso nosotros, cuando leemos la escritura, cuando entendemos la palabra de Dios, es necesario levantar un altar. ¿De qué forma yo lo puedo hacer? Orando a Dios, tomándome mi tiempo. Me acuerdo mucho de Mateo 6:33, cerrada la puerta, entra a tu aposento y ora a Dios. O sea, es necesario entender que cuando Dios le habla a Isaac, Isaac responde con un altar. Nosotros quizás no vamos a tener la bendición de hablar directamente con Dios de esta forma, pero lo tenemos en toda escrita en los 66 libros. Cuando tú leemos esta escritura, estamos escuchando al Espíritu Santo, la voz de Dios, y es necesario, aparte de obedecerla, que cambie nuestras vidas y también orar a Dios. Verso 26. Cierto día, rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Ausat y también con Ficol, el comandante del ejército. ¿Por qué han venido aquí?, preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian y ya me echaron de su tierra. Verso 28. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Jura que no nos harás daño y que nosotros nunca te hemos causado problema a ti, siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Versículo 30. Entonces Isaac preparó un banquete para celebrar el tratado, comieron y bebieron juntos y temprano en la mañana siguiente cada uno hizo el solemne juramento de no infringir con el otro. Luego Isaac envió de regreso a su tierra y ellos se fueron.
en paz. Vemos cómo Dios va a ver, abre caminos, cómo Dios establece su justicia, cómo Dios guía a Isaac y va a estar, aunque venga quien venga contra él, Dios siempre buscará la salida. ¿Por qué digo todo esto? Fíjate cómo habían conflictos que entre los pozos, habían conflictos con Abimelech, había una gran hambre, pero ya vemos cómo Dios está abriendo las puertas. Es importante, me gusta mucho cómo te ha bendecido. A veces nos dicen eso a nosotros y quizás lo vemos normal. Quizás debemos de pararnos a pensar cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros, cuán compasivo ha sido Dios con nosotros. Cuando le pedimos a Dios en oración por nuestra salud, por algún empleo, por algún problema que no sabemos cómo resolver, y le damos esa carga al Señor y que el Señor nos resuelva. Pero cuando lo hace es necesario dar gracias a Dios. Y a veces las personas de fuera ven la bendición que tenemos y nos lo dicen. Y eso es algo que está pasando en el texto y me llama la atención. Nosotros hemos visto cómo el Señor te ha bendecido. Me llama mucho la atención ese pasaje. Verso 32, ese mismo día los siervos de Isaac llegaron y cantaron y contaron acerca de un nuevo pozo que habían cavado. Hemos encontrado agua, exclamaron ellos, y por eso Isaac llamó al pozo de Seba, que significa juramento. Hasta el día de hoy, la ciudad que surgió allí, que se llama Berseba, que significa pozo del juramento. Y cuando Esaú tenía 40 años, se casó con dos mujeres hititas, Judith y Deberi, y Besamat, perdón, hija de Elón, pero las esposas de Esaú amargaron la vida de Isaac y de Rebeca. Vemos otra parte importante que me está llamando la atención, es en este caso, ellos están en ese pozo buscando agua. Ellos siempre están buscando agua para ellos y para todos. Inclusive hasta el día de hoy nosotros necesitamos esa agua. Pero aquellos que comprendan lo que es el agua de Jesús, esa es la parte que me llama la atención. Siempre que leo alguna escritura y veo algún pozo, siempre me viene a la mente la samaritana, el pozo y Jesucristo. Y cuando Jesús le dice que el agua de él no le va a darse jamás. Fíjate, ellos luchan y luchan por un agua que siempre van a necesitar, igualmente nosotros. Pero llegará el momento, hermanitos y hermanitas, que no volveremos a buscar esa agua, sino el agua directamente de Jesús. Importante, la familia de Saúl amargándole la vida a Isaac y a Rebeca, las esposas que están mencionadas en el 34. Y ahora continuamos como es el desenlace de este momento en el 27, de cómo se dan todas las situaciones en cuanto a la bendición de la primogenitura que va a ser para Jacobo y no para Esaú. Dios les bendiga, hermanos. Ok, seguimos adelante entonces. Antes de empezar la lectura del capítulo 27, quiero que recordemos que Dios ha bendecido a Abraham en el capítulo 12 con unas promesas fabulosas, ¿verdad? Y se lo ha repetido varias veces a Abraham. Ha bendecido a Sara directamente, haciéndole fructífera en vez de estéril. Ha bendecido a Isaac en forma de... Ha bendecido a Rebeca en forma directa también, aunque los padres de Rebeca la bendijeron a ella también. Entonces, la bendición es sumamente importante en la historia de las familias. Y la selección de las familias también es importante porque van a ser de la descendencia específica para llegar a la descendencia de Jesús, que es la forma en que la bendición realmente se va a dar fruto completo de la promesa de nuestro Dios a todo lo que está pasando. Es interesante que después de ver la forma en que Dios trabaja con Isaac, aquí en el capítulo 26, recordándole otra vez la bendición, recordando que está cuidando de él y, y hablando la importancia de esa bendición, y sabiendo que unos versos antes, en el final del 25, Esaú había vendido, había despreciado su primogenitura,
que en sí quería decir que despreciaba la bendición de su padre. En sí estaba despreciando, ¿verdad?, la descendencia que tenía que venir de parte de Dios para que llegara a dar fruto su promesa. Entonces ese desprecio estaba tomando lugar y vamos a ver ese desenlace ahora. Pero dentro de todo eso, Esaú inclusive nos da a entender por qué Dios deja de bendecirle a Esaú en el sentido de ser parte de la promesa de Dios, de la bendición completa. Y es porque se casa con mujeres de afuera que le hacen la vida imposible a los suegros. Y cuando pensamos en eso, también nos tiene que aplicar a nosotros la importancia de ser los descendientes de Cristo. ¿Y quiénes son los que se deciden? Dios nos llama a todos, pero nos escoge Él. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. O sea, ser escogido en sí ya es una bendición. Ahora, antes de empezar el capítulo 27, quiero que vayamos a dos lecturas en el Nuevo Testamento. Una es en Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 7, por favor, si me hacen el favor alguien de leerlo. Del 1 al 7, para que entendamos la clase de bendición que tenemos ahora. Leo, mi hermano. Adelante. Primera de Corintios, capítulo 1. Capítulo 1, hermano. Del 1 al 7, sí. Perfecto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Y así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Amén. Y luego sigue la promesa, pero ¿qué es lo que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la bendición que Dios nos ha dado? Fíjense bien lo que es. Esta bendición es mejor que la que le dio a Abraham, mejor que la que le dio a Isaac, mejor que la que le va a dar a Jacob. Pero la bendición es tan importante. La bendición es tan importante. ¿Qué nos ha bendecido? Según esa lectura del 1 al 7, ¿cuánto nos falta? ¿Nos falta algo? Tenemos todo, hermanito. No nos falta nada. Nada. Imagínense. No nos falta nada. Y quiero que entendamos la importancia de recibir eso. Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3 también. Pero más al 3, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Hermana Inés, Ana María, Lisbeth. Hermano, te doy un poco, me sacó muela. Le leo. Ay, Hermanita Nelly. hermanita Nelly. Hola, Tilio. La pala- Bendiga. Hola, amén, hermano. Bueno, Bueno verte. Y Roberto Linares también. Adelante, Nelly. La palabra de Dios nos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Amén. párese ahí. ¿Qué bendición tenemos? ¿Y de quién? Del Padre. El Padre. ¿Eh? De nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo en Cristo.
no nada más a través de Cristo, sino en Cristo, dentro de Cristo. Estamos dentro de Él. Él está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de Él. ¿Verdad? La importancia de la bendición. Y uno se pone a pensar que este malandro de Jacob, ¿por qué Dios lo bendijo? Porque Dios quiere bendecir al que quiere buscar la bendición y maldice al que no le interesa la bendición. Esaú despreció su bendición por un plato de lentejas, despreció su bendición y tomó 2 mujeres con quien se casó que no eran de su familia. ¿Verdad? Que le iban a hacer difícil y si no imposible la vida a sus padres. Por otro lado, Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló por medio de los profetas, ¿verdad? De muchas maneras a los hombres por medio de los profetas, a los patriarcas, y ahora nos habla a través de su Hijo. ¿Se acuerdan? Yo creo que pensemos en eso, porque cuando nosotros vamos a escuchar la bendición de Isaac a Jacob, pensando que es Esaú, es la bendición que él recibió de Jehová. O sea, él es un profeta. Cuando Adán dice, por esto dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, Adán es profeta, porque está proyectando la bendición que Dios le da a ellos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Okay? Porque ellos son los portadores de lo que Dios les dio, ¿verdad? Y entonces, cuando Dios bendijo directamente a Abraham, Dios bendijo directamente a Isaac, pero ahora Dios va a bendecir a Jacob a través de Isaac. Eso es lo que vamos a leer ahora. Y veremos, y si entendemos la importancia, entonces, de valorar la bendición, de valorar la herencia, valorar lo que Dios nos da, de darnos cuenta de lo importante y lo maravilloso que es eso. Si es así, es más fácil leerlo. Ahora sí, vamos a leer todo el capítulo 27, son 46 versículos. Si se quieren dividir el trabajo entre las hermanas, por favor. Hermana Lisbeth, si puede, hermana Nelly, hermana Alex. Sí, voy a leer hasta el 20. Va. Bueno, Jacob tiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedaron sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y trae mi casa. Y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos.
y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Leeré hasta el 40 para que otra hermanita termine. La palabra de Dios nos dice, entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y cómete de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisado y trajo a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y él dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí? De todo antes que tú vinieres, yo le bendije y será bendito. Oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob,
pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora he tomado mi bendición, ha tomado mi bendición y has guardado bendición para mí. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos de trigo y de vino, le he previsto, pues te haré a ti ahora, hijo mío. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tenéis más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosura de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando le fortalezcas que descargarás su yugo de tu servicio. Amén. Okay, ¿quién lee el 41? Continúa, hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Saúl, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olviden lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. ¿Cómo estás de las hijas de esta tierra? ¿Para qué quiero yo la vida? Qué bonito cómo termina. Estaba enojada la Rebeca, ¿verdad? Dice, Sí. Jacob encuentra otra etita ahí y yo, ¿para qué quiero vivir? Mejor me muero. Bien, hermanitos, ya leímos la historia. Yo creo que es bastante fácil de comprender. No hay duda que el tema es la bendición. Yo traté de contar 23 veces se usa la palabra de bendecir o bendigo o bendito. O sea, el tema es recibir la bendición. El tema es quién da la bendición. El tema es lo más importante, ¿verdad? El tema que Dios le da es, le da el deseo a Isaac de bendecir a su hijo antes de morir. Y eso es bonito saber eso. Es bonito saber eso, que debe de pensar un padre sobre eso, no dejar a la gente sin ofrecerles lo mejor que puede hacer. Y claro, nosotros podemos bendecir a nuestros hijos con la palabra de Dios, ¿verdad? Con el Evangelio, con la fe que Dios nos ha dado a nosotros, para que ellos lo puedan tener también. Y entonces, cuando él lo hace, le pide a Esaú el mayor que vaya a traer cacería para comer el campo, lo que a él le gusta, pero se entera Rebeca y entonces forja ese plan tremendo para poder suplantar a Esaú, para que le bendiga Isaac a Jacob en vez de Esaú. Y eso es el versículo 10, ¿verdad? Entonces, Jacob todavía tiene dudas y tiene temor, y ella hasta lo disfraza con vello en las manos y con el mismo pelo de los cabritos, ¿verdad? Y lo pone en el cuello para que el ciego Isaac lo toque y sienta que piense que es Esaú, ¿no? Para poder hacerlo. Y le prepara un guisado como a él le gusta. Y luego le hace vestirse a Jacob de los vestidos de Esaú para que huela a Esaú.
¿verdad? Y entonces ahí en el 18 dice, Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy, ¿quién eres, hijo mío? Preguntó Isaac y Jacob contestó a su padre, primera mentira, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste, no he hecho nada de lo que le dijo, eso lo había hecho, lo tenía que hacer Esaú, no se lo ordenó a él. Levántate, te ruego, y siéntate y come en mi casa para que me digas, para que me bendigas, para que me bendigas. Entonces ahí está ya, vemos claramente la meta de Jacob. ¿Qué es lo que Jacob quería? Quería recibir la bendición. Eso era lo más importante. Quiero que comas para que me bendigas. Isaac duda, pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que lo has encontrado tan pronto? ¿Verdad? Porque la cacería a veces se tarda bastante. Y entonces Jacob le contesta que Dios le ayudó, claro, pero ni siquiera fueron a la casa, mataron 2 animales de ahí mismo del rancho que tenían, ¿no? Isaac entonces dice Jacob, versículo 21, te ruego que te acerques para tocarte, para ver si en verdad eres mi hijo o no. Jacob se acerca, Isaac le toca y le dice, la voz es de Jacob, pero las manos son las de Esaú, porque se había puesto la piel del cabrito ahí. Y dice, no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Esta es la victoria de Jacob, suplantando a su hermano, la victoria de Jacob mintiendo, la victoria de Jacob por el amor a la heredad, a la bendición. ¿Cuál es la bendición? Después que lo besa y lo huele, le dice otra vez el 27, Isaac lo bendijo diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Me gusta mucho lo que está diciendo porque en el versículo 7, cuando le pidió a Saúl que trajera esa casa, le dijo, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de mi muerte. Y aquí otra vez le bendice en presencia de Jehová. Jehová es el que bendice. Por eso es tan maravilloso. Claro, cuando nosotros leemos lo que leímos en 1 Corintios y en Efesios, nos damos cuenta que esa bendición es por medio de Cristo, es en Cristo. Es en Cristo, es más seguro, más completo y es perenne, perenne. Y ya no hay tanta generación tras generación, porque todos en vez de ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, somos todos una sola generación, hijos de Dios. ¿Verdad? Fíjate bien, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 12, los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no de carne ni sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. ¿Verdad? Esa maravilla de bendición es tremenda. Y aquí está aquí está la bendición, 28. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra, de abundancia de grano y de vino nuevo. Sirva ante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan, benditos los que te bendigan. Esa última parte es exactamente lo que le dijo Dios a Abraham. Exactamente el final de la promesa de Abraham. Y aquí, aunque vemos la situación de una bendición terrenal, porque esa era la promesa del antiguo pacto, no había promesa de vida eterna hasta que viniera Jesús, ¿se acuerdan? Cuando él, en Juan capítulo 6, cuando él habla a los discípulos y a la multitud que está ahí buscando para comer otra vez más pan y más pescado, cuando él les dice que trabajen por la comida que no perece, la que pertenece a vida eterna permanece. Entonces, esa es la que hay que trabajar y les habla. Y cuando se van los discípulos, quedan los apóstoles y él les pregunta, ¿ustedes también queréis iros? Y en el 66 y en el 67 de Juan 6,
Pedro le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la promesa ahora, mejor todavía que la que tenía aquí él. Pero dentro de la promesa, para que entendamos el valor de las cosas de Dios, nos tiene que mostrarlo en forma física, en forma material. Por eso lo ve aquí: rocío del cielo, riqueza de la tierra. Eso es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Abundancia de grano, de vino nuevo, ¿verdad? Y los pueblos nos sirven a nosotros, ¿verdad? La profecía de Daniel 2:44 se cumple, ¿verdad? Cuando esté el reino de hierro y barro mezclados, que era el Imperio Romano, en esos días vendrá un reino y se establecerá que nunca más se acabará, que será eterno y vencerá a todos los otros reinos, ¿no? Ese es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino triunfante. La promesa se cumple, la bendición se cumple. Hasta entonces, hasta entonces. ¿Okay? Esa es la bendición que le está buscando. Y la bendición que nosotros debemos buscar es mejor todavía que esa, mucho mejor que esa. Porque ¿cuál es? Es la que nunca se acaba, la que donde no nos falta nada. Es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? En el capítulo 2 de Efesios nos ha transferido a los lugares celestiales. Eso es una maravillosa. Somos salvos por gracia. Entonces, aquí está lo que está diciendo, ¿verdad? Y claro, los hermanos van a postrarse ante ti, ¿verdad? Y a Jesús, aquí es una sombra de Jesús. ¿Quién se postra? ¿Ante quién nos postramos nosotros? Ante Jesús. Ante Jesús. ¿Okay? Y entonces, tan pronto como había terminado de bendecir, entonces aparece Esaú, demasiado tarde, ¿verdad? Esaú ruega por la bendición de su padre, pero ya la bendición en el nombre de Jehová, en presencia de Jehová, se la pasó a Jacob. Ya no hay vuelta de hoja. Dios no es el que da y recibe. No hay tal cosa, ¿verdad? Cuando tú pones tu dinero en la ofrenda para la iglesia, ¿puedes acaso el día siguiente llegar y decirle: oye, siempre no, devuélveme ese dinero que yo puse? No dice nada. No, no, dar es dar, ¿verdad? Dar es dar. Y cuando Dios da, Él da. Y no quita, ¿verdad? Él da. Porque estamos hablando de la gracia, estamos hablando de bendiciones, no de maldiciones, ¿verdad? La reacción de Esaú, pues, es terrible, terrible, terrible. Porque en vez de recibir bendición, recibe maldición, ¿verdad? La heredad que recibe Esaú está en el versículo 39. Lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada. O sea, a Jacob le dice la riqueza de la tierra, versículo 28. Versículo 39, lejos de la fertilidad, lejos del rocío que baja del cielo. 28, pues te dé rocío del cielo, ¿verdad? Por espada vivirás. Aquí dice: sírvanse sus pueblos, póstrense ante ti las naciones, sé señor de tus hermanos, es la bendición. Y aquí la maldición es: a tu hermano servirás, mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Cuando te impacientes, no vas a querer servir, vas a tener que arrancarlo y va a haber guerra, ¿verdad? Y Esaú, la descendencia de Esaú después va a ser los edomitas y van a ser destruidos eventualmente por Israel, ¿verdad? Ahora, antes de ir al 41, quiero que pasemos un ratito nada más, un segundito a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 27. Déjame corroborar solamente para que no se... Sí, 26 y 27. ¿Qué dice? Leo. La palabra dice: airaos, pero no. Bien estoy, ¿no? Así. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Okay. Pero Dios sabe que podemos enojarnos. Él también se enoja. Él se enojó con los que estaban vendiendo en la plaza, frente del templo, ¿verdad?
y hizo un látigo y los echó todos y volteó las mesas y todo eso. Pero no guardes rencor, es lo que le está diciendo, ¿verdad? Ese es un consejo que damos mucho a los que se van a casar. Está bien que se peleen tu marido y tu mujer, pero que no se vayan a dormir con el enojo. Antes de que se vayan a dormir, alguno de los dos tiene que llegar con la cola entre las patas y pedir perdón, ¿no? Para que salga. No haya rencor, no haya rencor. Hay que perdonar y pedir perdón. El que gana es el que pide perdón, aunque no tenga la culpa. Porque eso de perdonar también eso suena muy así, muy altanero a veces. Si ese perdón no sirve para nada. Pero aquí estamos hablando de guardar el rencor, tener mucho cuidado de guardar el rencor, ¿verdad? Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Versículo 14 y 15. Leo, mi hermano. Vean. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Y es lo que va a producir la contaminación? La raíz de amargura. Raíz de amargura, otra vez el rencor, ¿verdad? El quedarse con ese enojo, decidir matar. Y dice el 16 que no haya ninguna persona inmoral ni profana. ¿Como quién? Como Esaú, fíjate. Como Esaú. Esaú. Como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, ¿verdad? Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no hay ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Para que se arrepintiera Isaac, el que se tenía que arrepentir era él, pero quería que Isaac se arrepintiera y le diera la bendición a él de todos modos. ¿Entienden? No estaba buscando bien, la raíz de amargura estaba ahí, y aquí vemos, cuando regresamos otra vez aquí a Génesis, ¿verdad? Versículo 41, esta versión dice, Saúl pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Más iba a esperar a que su papá muera para matar a Jacob. Y cuando las palabras de Saúl, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, a su mamá, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Saúl se consuela con la idea de matarte, imagínate. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz. E inteligentemente, Rebeca le manda a la tierra de la familia de Abraham, el hermano de Abraham, a la tierra de Abraham, ¿verdad? A la tierra de Labán. Ahora dice donde le dice a su hermano, ¿verdad? Qué bonito es eso, porque sabe que ahí va a encontrar familia que debe de encontrar. Y le dice, no vengas hasta que yo te avise, pero no va a ser así, va a ser cuando Dios te avise. Porque Dios va a usar, va a hablar directamente a través de un ángel a Jacob más adelante. ¿Sí? Ahora sí, ya leímos, ya explicamos, ahora lo abrimos para comentarios. Amén, hermanito Roberto. Sí, no sé si voy a hacer un breve comentario. Mientras estábamos leyendo ese rencor alojado de Esaú, le voy a leer un pasaje en el libro de Abdías que me llamó mucho la atención. El profeta Abdías habla y nos muestra un poco el corazón de Esaú también, cómo lamentablemente guardó ese rencor y se gozó con la injusticia, totalmente lo contrario a 1 Corintios 13, con el amor de Dios, se gozó de la injusticia. Abdías
versículo, versículo 10, libro de Atías, versículo 10. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenarás de vergüenza y serás destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Cuando estuvo Moisés ahí, somos tus parientes, queremos cruzar. Por aquí no van a cruzar, aquí no van a venir, decía, le respondieron a Moisés. Los invasores se llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirte en Jerusalén, pero tú actuaste como su enemigo en Israel. Versículo 12, mira, aquí viene el reclamo de Dios, las consecuencias. No debiste alegrarte cuando los desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese terrible tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar riqueza mientras sufrían. Verso 14. No debiste pararte en encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes en un terrible tiempo de angustia. Ese es el corazón de Edom, de los descendientes, lo que él sembró y lo que está cosechando, lamentablemente, es lo que vamos a ver al final de los días. Eso era, hermanito. Sí, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo siguió el rencor? ¿Cómo siguió la raíz de amargura? A mí me gustaría ver Adelante. sí, esa parte de Rebeca, de que participó también en un afán de proteger a Jacob. Entonces, pero el problema es que ella no podía verla. Yo creo que al final Jacob paga el ser fraudulento y parece que lo paga bien caro porque yo veo que Labán era más inteligente que él. Sí, él engañaba, pero Labán le ganó en inteligencia. A pesar de todo, por eso es que cuando no, entonces ahí esa parte, a pesar que era su tío, pero creo yo que le superó en inteligencia y tenía mejores artimañas. Entonces, yo creo que toda situación tiene sus consecuencias. Hay que tener cuidado. En la vida hay que saberse conducir. Saberse conducir y uno tratar de a los hijos, en vez de darles esa cuestión de que engañen, mejor corregirlos a tiempo, porque eh, al final, como es Dios que ve todo, entonces Él tiene, los planes de Dios son perfectos, Él va a seguir. Lo que nosotros vayamos haciendo, vamos a tener, si, por eso yo creo que Dios dejó como leyes naturales, ¿va? Si usted sube a un árbol, la ley natural de que lo va a dañar, entonces yo creo que todo tiene esa consecuencia. Yo creo que Él también al final paga esa parte y no volvió a ver su madre. O sea, son cosas, le pasaron cosas tristes. Pienso de que está bonito todo el relato, pero a veces uno tiene que verse el futuro, que es lo más importante. Me gustaría hacer un comentario. Primero lo que veo es que el viejito estaría viejito, pero todavía estaba como pila, porque cuando le preguntó, ¿tú eres mi hijo? Porque generalmente si uno está viejito, tiene dos hijos, uno puede estar ciego y todo, pero cuando el hijo te habla, tú sabes cuál es de los hijos es. Y segundo, primero le pregunta si era el hijo cuando le habló. Después, cuando lo huelió. Después, venga para tocarlo. El viejito estaba ahí como que, esto está como que raro. Pero una de las cosas que yo veo también es que Jacob
no fue, Jacob no era el que estaba buscando la bendición, sino que Rebeca fue, porque Rebeca fue la que escuchó. Claro, Jacob lo vemos aquí comprando la primogenitura con a Esaú, pero Rebeca fue la que escuchó y trama el plan. Y lógico, Jacob viendo la importancia, porque sí le dio la importancia a la progenitura, y pues se prestó, dijo, bueno, listo, pues si es así, vámonos. Pero lo que me llama la atención es cuando termina este capítulo, ¿verdad? Que Rebeca, ¿qué más? A raíz de todo esto que pasa, ella como que se resigna, ¿verdad? Porque te hace que Jacob se vaya, pero como que se resigna y dice, no, como que es mejor así antes que se case con una de estas mujeres que me han amargado la vida, con las que se casó Esaú, que lo que han hecho es amargarme la vida, pues yo prefiero que se vaya y si no, antes que vaya a Jacob a casarse con otra mujeres de estas igualitas, no, para eso prefiero morirme. Es decir, es como justificando eso que ella había hecho, pues. Pero bueno, como el plan de Dios, Dios sabe a quiénes usa para que las cosas se den como Él dice, pues. Gracias. Ok. Lisbeth está haciendo una pregunta en el chat. Dice, ¿hay una lección en cuanto a los padres o simplemente era la voluntad de Dios que esto ocurriera a través de un engaño? ¿Quién quiere contestar? El hermano querido. Conteste. Bueno, buenas tardes. Dios los bendiga. Estoy llegando retrasadito, pero me imagino que están en Génesis 27 o 28. 27, ¿no? Sí, bueno, una recta yo creo que es de 110 millas. Si es la voluntad de Dios, bueno, ya Dios lo había anticipado cuando estaban en la barriga, en el vientre de Rebeca. Tengo entendido. Ya era voluntad de Dios. Ya Dios había establecido a quién iba a bendecir y quién se iba a sujetar a quién. Algo que ya venía, lo que yo en este caso entiendo, ¿verdad? Y bueno, escuchando un poquito el comentario de Alex, creo que Rebeca intervino, influyó mucho como madre, en este caso para que la bendición se quedase con Jacob y no con Esaú. Entonces, gracias a Dios lo que puedo decir es que gracias a Dios estamos en tiempos distintos, en donde Dios quiere bendecirnos a todos por igual y ya no estamos en esa cultura de las primogenituras y de ese tipo de bendiciones. Ya todos merecemos recibir bendición, todos Dios quiere bendecirnos, hijos, no por mérito, sino por lo que representamos para Él. Sí, bueno, la aplicación como padre, pues creo que había algo también de eso en la pregunta, que debemos preocuparnos para que nuestros hijos tengan la bendición de Dios. Pues hay cosas que podemos hacer como padres. Y claro, sí, hay mucho que decir, pues, y aprender en este caso para aplicación de nosotros los padres sobre la bendición de parte de nuestro Dios hacia los hijos. Gracias, Pedrito. Digo, no hay duda de que la lección tiene que ver con la voluntad de Dios, y Dios puede hacer hablar a las piedras, a los burros. Dios no necesita que la persona sea salva y perfecta para hacer su voluntad. Él puede hacer que cualquiera logre su voluntad. Él trabajó con Faraón, él trabajó con los magos de Faraón, él trabajó con mucha gente que no era creyente, con Félix, con Agripa, ¿verdad? Herodías, con el mismo Herodes, en fin. Él puede hacer que estas gentes, utilizarlos en su esquema de redención. El esquema de redención es el esquema de redención, y la salvación es la salvación, la bendición es la bendición, y se va a lograr de una forma u otra. Eso es lo que tiene que ser. Ahora, la enseñanza, tratar de sacar de aquí la enseñanza de que está bueno que detrás de cada
de cada ladrón haya una madre mentirosa y astuta y todo eso. No, esa no es la lección que Dios quiere que aprendamos de acá. Dios quiere que aprendamos que lo más importante es buscar a como dé lugar la herencia, la bendición de Dios, ¿verdad? Y Dios va a permitir y además va a mostrarnos que el que quiere buscar eso, Dios va a cerrar los ojos, si quieres decirlo de esa manera, a algunos de los pecados, y esperamos que Él lo haga con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no somos perfectos. Él nos perdona a nosotros nuestros pecados y necesitamos el perdón de los pecados constantemente y cometemos errores todos los días en el camino que estamos yendo hacia Dios. Y la gracia y la bendición proviene de Dios, independientemente. O sea, ¿se acuerdan bien lo que Isaac dijo en el versículo 7 y otra vez en el versículo 27? O 26, que la bendición es en presencia de Jehová. Es de Jehová, es la bendición de Dios. Esa es la que tiene que pasar de un lado a otro, ¿verdad? Y no debemos pensar ahora. Lo que sí podemos aprender un poquito es lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Si alguien me lo lee de la versión Reina Valera, porque es donde lo dice como quiero explicarlo. Yo no lo traigo aquí conmigo. ¿Quién tiene Oye, hijo Proverbios 1? mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí está. La instrucción de tu padre, ¿verdad? El padre es bueno para enseñar cómo hacer las cosas, enseñar cómo cortar madera, enseñar cómo hacer los trabajos, enseñar a trabajar en el campo, enseñar de cacería, enseñarle a jugar fútbol, enseñarle a jugar pelota, en fin. Pero la madre es la que dirige, la que dice, tú cuando seas grande vas a ser anciano de la iglesia. Y si es mujer, tú cuando seas grande te vas a casar con un cristiano para que sea, y la vas a ayudar a que llegue a ser anciano de la iglesia, ¿verdad? La mujer está detrás de cada hombre, ¿verdad? Con éxito está una mujer que le está dirigiendo, que le está enfatizando y diciendo, aquí es donde tienes que ir, aquí es donde quieres ir tú, esto es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Imagínate ustedes que son predicadores, si tuviera una mujer que dice, no hombre, eres malísimo para predicar, mejor cállate la boca, no digas nada. Imagínate si estaríamos predicando si tuviéramos una mujer que nos dice así, ¿verdad? Entonces, la función de la esposa, la función de la mamá es dirigir. Y es mucho más grande el plazo. O sea, la función del hombre es enseñar tecnología, técnicas de cómo hacer las cosas, instrucción. Ahí dice instrucción. La mujer es dirigir. Tú cuando seas grande vas a ser doctor. Tú cuando seas grande vas a ser, ¿verdad? El ingeniero. Tú cuando seas grande vas a ser hermano, vas a ser anciano, vas a ser diácono, vas a ser predicador. Llevar la gente a donde van a ser, donde va a ser, qué es lo que va a hacer. Y mantener esa dirección. Es la función de la madre. Cuando la gente no tiene padre y madre, imagínense qué es lo que estamos viendo, cómo salen. No saben ni siquiera si quieren ser hombres o mujeres. Porque no tienen la dirección, nadie que les dirija. Entonces consideremos la importancia de lo que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo el poder de la influencia de Rebeca con Jacob. Qué tremenda influencia tiene la mujer y cómo puede ser. Hay que usarlo para el bien, claro. Y ustedes que son madres y que tienen hijos, hay que usarlo para el bien. Porque ustedes tienen ese poder de dirigir. Y los papás para instruir, ¿verdad? Decir cómo hacer las cosas, enseñarles las tareas, las cosas que saben, enseñarles a trabajar a sus hijos, a honrar el trabajo, que les guste el trabajo, de buscar trabajo, a ser responsables, en fin, esas cosas. ¿Qué vas a hacer? El papá. ¿Qué vas a hacer? S-E-R, la mamá. ¿Algún otro comentario o pregunta?
Bueno, amén, hermanito Roberto. Sí, me hiciste pensar en la importancia. Yo cuando estoy en la congregación cada domingo, veo a las maestras allí enseñando a los niños. Y yo digo, qué importante, ¿no? Como ellas, con mucho amor y con cosas tan bonitas para los niños, algo como un simple dibujo, como hacer una pequeña maqueta o algo tan bonito, le va a enseñar que debe amar a Dios sobre todas las cosas. Eso debe verse en un hogar cristiano. Eso está muy interesante. En una de las congregaciones donde yo trabajaba y servía como anciano, el plan de estudios, cada clase, cualquier edad, desde chiquititos, había que enseñarles, había que hablar de Cristo, quién era Jesús, desde chiquillos. Aunque no supieran leer, tenían que aprender quién era Jesús. Aquí hay un niño de 6 años. Voy a ver si te envío una prédica de él. Tiene muchas, hermano Alejandro, para que tú veas el niño. Tiene 6 años, excelente el muchachito cómo se va desarrollando y él lo que habla es que él va a ser anciano. Yo voy a ser anciano, dice él, pero ya predica impresionante. Ese es el que yo les digo que en una clase le pregunto, Gamaliel, le digo, ¿usted sabe cómo murió Judas? Y entonces me dice, maestra, es que no importa lo que yo diga cómo murió Judas, ahí lo que importa es lo que dice la Biblia y para eso nos vámonos al capítulo 27. Entonces, de Mateo 27, dice el niño. Pero es un niño pues que ha sido formado desde el vientre de la madre, porque la madre dice que hasta en el vientre le cantaba alabanza es impresionante de verdad cómo el niño está enfocado ya en lo que quiere y él dice que él va a ser anciano. Amén, qué bonito. ¿Algún otro comentario? Si no, hermano Alejandro, estamos en tus manos, jefe. Amén, hermanitos. Bueno, damos gracias por este momento. Vamos a finalizar esta clase del día de hoy. Hemos visto el capítulo completo. Quedamos para el 28.